Bueno, primero agradecer esta oportunidad al colegio, que ya nos conocemos y creo que es un tema obligado, ¿no? En la situación mundial, yo creo que el efecto de la crisis de Ucrania es un efecto universal y vamos a analizar. Yo quisiera tratar de sintetizar esto en unos 40 minutos y es más importante y rico que podemos ir a un intercambio de preguntas y dudas, porque obviamente existen, sobre todo porque la prensa mundial, la gran prensa mundial, lo que llaman el mainstream, está simplemente alineado de una manera, yo digo, como nunca se había visto. Es decir, es un alineamiento, por lo menos, de los grandes periódicos en Brasil, que conozco, y también en Europa. Es decir, es una visión única. Yo digo, el conflicto lo tenemos que analizar primero desde el punto de vista militar. Y aquí yo me baso en los análisis que está haciendo el Estado Mayor, tanto aquí en Brasil como en otras partes, en Portugal en particular, en el que se entiende que Rusia estaba siendo amenazada en su seguridad por la extensión de la OTAN a sus fronteras. De esta crisis, digo, la mayor responsabilidad es del Occidente, especialmente de Europa, que tenía la responsabilidad de obligar a Ucrania a aceptar los acuerdos de Minsk. Y pasaron 7 años, ¿no? Y no ocurrieron esos acuerdos que garantizarían la seguridad exigida de Rusia, con toda razón. Y quiero explicarles un poco el tema geopolítico, porque colocar a Ucrania en la órbita de la OTAN, sea formal o informalmente, y como estamos viendo ahora con todo este descubrimiento de los laboratorios biológicos, había dentro de Ucrania, en la frontera con Rusia, laboratorios que estaban investigando bacterias y tal y tal. Si estaba en un estado de preguerra, preparando, ¿no? Un ataque para humillar a Rusia, básicamente, en Crimea y en la región de Donbass, ¿no? Entonces, si esto ocurre, hay que acordarnos que Ucrania está más allá de los Carpatos, y esto es una planicie, ya a partir de ahí es una planicie directa hacia Rusia. Ahora, tienes que tener en consideración que Rusia ha sido sometida a las mayores invasiones militares de la historia. No hay que olvidarse de Napoleón y no hay que olvidarse de la invasión que Hitler hizo hasta el corazón de Moscú, hasta el corazón de Rusia. Rusia perdió 26 millones de habitantes durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es lo más lógico que una nación se sienta amenazada cuando una potencia que se decía una organización de defensa como era la OTAN se extendiera hacia las fronteras. Y aquí hay que recordar lo siguiente. La Unión Soviética se disuelve en 1991. En ese momento el Pacto de Varsovia, que era la alianza de defensa del régimen soviético, ¿no? Con las naciones en el centro europeo, básicamente se disuelve. Era natural que la OTAN hiciera lo mismo. No habría razón de ser, porque ya no era una amenaza, ya no era una amenaza militar, ¿no? El régimen de la Unión Soviética. Peor aún, dejó de ser comunista. Entonces, no había razón, la Guerra Fría debía acabar y acabó. Y el gran problema fue que no se firmó un acuerdo para delimitar exactamente las responsabilidades que tenían las naciones de la OTAN en relación al orden de seguridad europeo. Entonces, en lugar, y esto lo dice uno de los pensadores, un embajador americano muy famoso, George Kennan, ¿no? Que fue básicamente uno de la gente que administró la Guerra Fría, ¿no?
Y él dijo una cosa en su momento, cuando estaba ocurriendo los primeros, sí, el golpe de la Plaza de Maidán, ¿no? La Revolución Colorida fue un golpe contra un gobierno democráticamente electo, apoyado abiertamente por la OTAN y los Estados Unidos. Estados Unidos, Inglaterra y sus socios en la OTAN. Entonces, esto crea, podemos decir, él decía en ese momento, dice, en lugar de recibir a Rusia, ¿no? Celebrando que pacíficamente salieron del régimen comunista, nosotros estamos empujando la OTAN hacia las fronteras para crear inseguridad, ¿no? en Rusia en relación a los intereses de Occidente. Y así ocurrieron 5 oleadas de expansión de la OTAN hacia la frontera de Rusia. Entonces, aquí viene lo siguiente: si Rusia quisiera responder antes de este momento, no tenía la fuerza militar ni la organización para hacerlo. Así ocurrió, por ejemplo, en la guerra de Yugoslavia, que hay que acordarnos que había un acuerdo previo que se había firmado en Portugal y que hubiera evitado la guerra. Más los Estados Unidos movieron sus intereses para crear una situación en Kosovo, en Bosnia, ¿no? Básicamente en Bosnia, prometiendo que podrían tener más territorio en la división de la antigua Yugoslavia. Y después de años de guerra y 100,000 muertos, bombardeos en el centro de Europa, porque fueron bombardeados puentes sobre el río Danubio, que es el corazón de Europa, ¿no? Esto para decir que no es la primera crisis después de la Segunda Guerra Mundial. No hay que olvidar lo que pasó con Yugoslavia y el desmembramiento de Yugoslavia. Y ahí Rusia ni ninguna potencia tenía capacidad de responder a una acción unilateral. Entonces, estábamos dentro de un régimen o dentro de un orden que había surgido, podemos decir, desde la invasión a Panamá, que se violó el derecho internacional claramente, que siguió a la guerra del Golfo, el bombardamiento de Irak, ¿no? Y después del 11 de septiembre de 2013, tuvimos básicamente la invasión y destrucción de una nación, con miles y miles y miles de civiles muertos y la destrucción de una infraestructura económica y urbana de Irak. La misma cosa ocurrió en Libia, cuando hicieron, sin aprobación del Consejo de Seguridad, hicieron la intervención y la destrucción de Libia. Y así podríamos llegar a una lista grande que implica Afganistán o Somalia o que implica Siria, etcétera, en el que se ha venido violando el orden mundial. Entonces, ese orden mundial ya estaba fracturado. Hay que tener eso en cuenta. Entonces, cuando Rusia y el presidente Vladimir Putin marca una línea roja en el que dice, a partir de aquí no hay más avance de la OTAN, no puede ocurrir. De hecho, ya en la crisis de Siria, en la guerra de Siria, Rusia intervino para estabilizar, porque si no intervendría, habríamos tenido una situación de inundación de sirios, mucho más que lo que hubo en todo este conflicto y esta guerra interna con el Estado Islámico. Entonces, quien derrota al Estado Islámico en Siria hasta este momento es las fuerzas estratégicas de Rusia, que debería Europa agradecer, porque tendría básicamente inundado mucho más la migración europea. De la misma manera que el asesinato, la deposición y asesinato de Gaddafi trajo advertidamente la migración africana sobre las costas del Mediterráneo, las costas europeas del Mediterráneo.
Entonces, todo este orden mundial que se establece a partir de 1991, aunque yo menciono Panamá como un elemento previo, porque también fue una intervención sin ninguna autorización del Consejo de Seguridad, pero los Estados Unidos se sentían omnipotentes porque ya no tenían un rival, ¿no? Había caído el muro de Berlín y había la descomposición de la Unión Soviética. Entonces ellos se sintieron que podían crear un orden unipolar que estaba reflejado en el pensamiento, por ejemplo, de Francis Fukuyama en la cuestión del fin de la historia, o el choque de civilizaciones del profesor Huntington, profesor fallecido ya, de Harvard, ¿no? Profesor Huntington, que habló del choque de civilizaciones y que en realidad era toda la estructura para poder reorganizar, ¿no? Los aspectos mundiales, ¿no? O Henry Kissinger, cuando habló del tablero de ajedrez, básicamente de poder contener a Rusia, de poder convertir a Rusia en un gran pozo de petróleo y gas que abasteciera las necesidades de las potencias hegemónicas y sus socios europeos. Entonces, ese era el orden mundial en el campo estratégico. En el campo cultural, pues es todo el problema del identitarismo, todo este transhumanismo que estamos viendo promovido especialmente en las capitales europeas, ¿no? En lo que yo llamo la civilización de Bruselas, donde está la sede de la Unión Europea y de la OTAN. Todo este problema de la agenda LGBT para atacar la estructura de familia, para atacar los valores familiares, toda esta contracultura, y yo diría toda esta apostasía que Europa tiene de renunciar a sus valores cristianos, cosa que el propio presidente Putin se los hizo ver en varias ocasiones, de una manera muy enfática y muy solidaria al mismo tiempo, porque él está diciendo, se están suicidando, ustedes están abandonando sus valores culturales, espirituales. Entonces, estos son los antecedentes. Yo planteé, porque estamos en esta discusión en Brasil en forma muy intensa, es decir, toda la ofensiva de organizaciones no gubernamentales financiadas por las agencias de desarrollo de las naciones de la OSD, estoy estudiando Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda, Francia, Alemania, Noruega, Canadá, etcétera, etcétera, que construyeron ejércitos para poder intervenir de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, en la región amazónica, que es la preocupación de seguridad número uno de las Fuerzas Armadas y de la nación brasileña. Entonces, esto llevó a que el presidente Bolsonaro hiciera un giro inesperado de su política exterior hacia Rusia. ¿Por qué? Porque toda la presión en relación a los temas ambientales, indigenistas, está viniendo de los aparentes aliados, de los Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, tal y tal. Y esto es lo que básicamente provoca, ¿no?, un cambio de política militar. Y ustedes vean, en febrero, antes del conflicto, vamos a tener una visita del presidente Bolsonaro, el secretario de Relaciones Exteriores de Itamaraty, que es Carlos Alberto Franza, ¿no? Y toda la plana militar, es decir, el ministro de la Defensa, general Braga Neto, el ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, general Heleno, el ministro de Minas y Energía, el almirante Bento Albuquerque, y el jefe de la Oficina de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Sergio Rocha, que también es un admirante, además de otros generales. Entonces fue obvio una acción, un giro político-militar que explica la posición que Brasil tiene en relación al conflicto de Ucrania.
porque ellos no están manteniendo, no, si el gobierno brasileño no está metiendo neutralidad, está diciendo equidistancia, una política independiente, un poco en la línea de lo que el presidente de México está haciendo, el presidente López Obrador, en relación al asunto de si entrar o no a las sanciones. Llegó al ridículo de que Ucrania le pidió ayuda militar. Son cuestiones de comediantes, ¿no? Que ahora está de moda, ¿no? Porque tiene un presidente que en realidad es un comediante, es una marioneta, es un títere que está repitiendo cuestiones protegido evidentemente por, por la fuerza político-militar de la OTAN. Nadie se puede engañar que él está bajo esa protección, pero es una cosa ridícula, ¿no? Como este asunto de los aviones MiG de Polonia, ¿no? Es decir, que servirían, es decir, no hay cómo, es decir, entregar esos aviones MiG a la fuerza ucraniana, porque primero que nada, esos aviones, el asunto decía de esta cuestión de los aviones, para que vean lo que es la comedia, es una comedia. ¿Por qué? Porque esos aviones no van a entrar a Ucrania, porque hay un control 100% del espacio ucraniano por la fuerza estratégica rusa. Entonces, sería, primero, si entraran estos aviones, tendría que ser entregados, ¿no? Por una potencia de la OTAN. Entonces, esto querría decir una expansión del conflicto a un conflicto nuclear. Yo quiero decir lo siguiente, hay un riesgo en toda esta crisis, desde el punto de vista militar, de que pudiera escalar hacia un conflicto nuclear. Las fuerzas de Rusia están en un estado de alistados en términos de fuerza de disuasión. Y Rusia entiende que las medidas de sanciones son una guerra económica. Una guerra económica sin precedentes contra una nación. No quiere decir que esto va a destruir a Rusia, etcétera. No se trata de eso, aunque las sanciones buscarían eso. Pero lo que muestra esto es una desesperación de quien está haciendo las sanciones en relación al papel que Rusia venía asumiendo, porque estaba planteando una política diferente. Ahora, irónicamente, las sanciones acercan en términos de algunos meses podemos decir, la fractura del sistema del dólar de reserva universal. Si a Rusia, que tiene una potencia militar nuclear, es capaz el occidente financiero de bloquear sus reservas del Banco Central, de hacer guerra contra sus empresas, de hacer una guerra económica contra sus empresas, es decir, el dólar deja de tener aquella seguridad de moneda de cambio. A la hora que Rusia queda fuera del sistema de intercambio financiero, con lo que hicieron de bloquear los bancos principales, no los bancos que controlan la venta de gas y petróleo a Europa, porque eso sería un suicidio a Europa. Como dijo la ministra de Energía, Alemania pararía. Es decir, las estradas, la gasolina, tal, no existe esa posibilidad. Entonces, los Estados Unidos bien que presionaron para que eso aconteciese. Ahora, Alemania cerró el Nord Stream 2, que era el gasoducto que venía por el mar Báltico para ayudar en la crisis energética europea. Simplemente canceló el proyecto y hace un par de días uno de los viceministros de Rusia dijo, bueno, nosotros podríamos tomar la medida como contramedida de simplemente cerrar el Nord Stream 1, que está hoy a 100% de su capacidad. Esto simplemente
congelaría a Alemania. Es decir, están en un cierto sentido jugando con esta situación. A los Estados Unidos no le afecta. Le afecta en términos de inflación por el precio del petróleo a 130 dólares el barril, pero no le afecta en el sentido que le afectaría a Alemania, a Holanda, ¿no? Básicamente, es decir, a varios países de Europa, ¿no? Porque es 50% del abastecimiento energético, no solamente de gas, petróleo, sino de carbón, etcétera, etcétera. Pero eso, bueno, podríamos detallar mucho los elementos de lo que podría Rusia sancionar. Pero yo quiero avanzar al otro punto que planteé del inicio de un nuevo orden mundial multipolar. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, las sanciones van a acelerar ese cambio monetario. China está entrando con todo su sistema de intercambio internacional y va a crecer. Las tarjetas de crédito, si sale Mastercard, Visa, etcétera, van a entrar las tarjetas de crédito de Rusia, de China, etcétera, etcétera, que es lo que va a ocurrir. Si se va a salir el Apple, pues bueno, va a ser una fiesta para los celulares chinos en Rusia. Es decir, no estamos en condiciones de aislar. No hay nadie que pueda aislar una nación como Rusia, que es la mayor nación, territorialmente la mayor nación del planeta. Y China, que fue presionada para que entrara en las sanciones y está siendo presionada por los Estados Unidos, China dijo que no, que la relación con Rusia es una relación firme como una roca. Esas son las palabras del ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, aquí se está configurando, podemos ir un bloque. Y uno se pregunta, bueno, primero, desde el punto de vista monetario va a haber soluciones. Además, Rusia y China han estado acumulando reservas de oro, han salido Rusia particularmente de los títulos del Tesoro americano y han acumulado reservas de oro en una forma gigantesca. Entonces, obviamente previendo que esto pudiera ocurrir en algún momento, pero esto va a acelerar esos cuadros. Va a haber un proceso de nacionalización hacia adentro de la industria de Rusia, ¿no? Que va a acelerar esa autosuficiencia, como hizo con las sanciones que ha sufrido en los últimos 8 años. Rusia se convirtió en el mayor productor de trigo y Ucrania y Rusia son abastecedores de trigo y maíz, ¿no? Para el planeta. Es uno de los mayores exportadores. Entonces, también vamos a tener un efecto de inflación en los alimentos. Rusia y Bielorrusia son grandes productores de fertilizantes, ¿no? Entonces, Brasil está en este momento, podemos decir, con bastante nerviosismo porque Lituania cerró los puertos, el pasaje de los fertilizantes de Bielorrusia por su territorio. Entonces está viendo en este momento la suspensión de las exportaciones de fertilizantes. Brasil depende casi en 90% de los fertilizantes de potasio de importación y otros depende más 50 o 60%. Entonces, ya Rusia dijo que va a quitar a Brasil de la lista de la prohibición de exportaciones de materias primas. Rusia va a hacer eso con el níquel y tal a ciertas naciones. Aún no anunció a quién. Bueno, esta parte monetaria es solo el principio de una cuestión mayor. Pero vean ustedes, cuando tú dices, están aislando a Rusia. Rusia, la Unión Económica Euroasiática y el corredor y puente de Euroasia, es decir, tienen hoy creo que en español, una franja y una ruta, ¿no? Tiene más de 140 países ya vinculados. Argentina adhirió, ¿no? En febrero, durante la visita del presidente Fernández a China.
el volumen de recursos energéticos de esa región son 75% de los recursos energéticos del planeta y representan 70% de la población mundial y están generando en una perspectiva de corto plazo más de 50% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿quién está siendo aislado? ¿Quién está siendo aislado? Eso es la pregunta. ¿Cuál es el espacio al que nos estamos refiriendo? Apenas la prensa de Londres, de Nueva York, o la prensa de París o Berlín, cuando más de la mayoría de la población no está ni ahí en términos de sanciones con Rusia. Nada más vía China, no estén, el comercio de China con América Latina en 2021 fue de 400.000 millones de dólares. Es el principal socio comercial de América Latina. Entonces, esto dicho de esa manera, pues te das cuenta que estamos viviendo, yo digo, dos tiempos y dos espacios. Dos tiempos porque vivimos el tiempo del orden mundial que está muriendo, que se rompió porque la cuestión de Ucrania fue una patada en el orden, en la mesa, es decir, destruyó la mesa del llamado formal del derecho internacional, que ya estaba violado, que era unilateral, y abre la posibilidad para la discusión de un nuevo orden multipolar. No entendemos el 24 de febrero en la decisión de reconocer la independencia de las naciones de Donbass, sin entender lo que ocurrió el 4 de febrero en Pekín, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín, el 4 de febrero. Ese día, el presidente Putin, Vladimir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, firmaron un documento, declaración conjunta, sobre las relaciones internacionales que entrarían en una era de desenvolvimiento global sustentable. Yo no puedo entrar aquí en detallar todo lo que está ahí, pero básicamente lo que está diciendo de inicio, dice, la humanidad está entrando en una nueva era rápida, de rápido desenvolvimiento y profunda transformación. Ve el desarrollo de procesos y fenómenos como multipolaridad, globalización económica y el advento de una sociedad de información, diversidad cultural, transformación de la arquitectura de gobierno global y del orden mundial, y una creciente interrelación e interdependencia entre los estados. Yo podría detallar, hay una parte que quiero nada más mencionarles del documento. Dice, las partes están buscando avanzar en su trabajo para vincular los planes de desarrollo para la Unión Europea Económica de Euroasia y la iniciativa del Cinturón y Ruta con el objetivo de intensificar la cooperación práctica entre la Unión Económica de Euroasia y China en varias áreas y promover una mayor interconexión entre Asia-Pacífico y las regiones de Euroasia. Los lados reafirman su foco en la construcción de la gran parcería, de la gran sociedad euroasiática, en paralelo y en coordinación con la construcción del Cinturón y Ruta, la nueva Ruta de la Seda, para mover el desarrollo de asociaciones regionales, bien como procesos de integración bilateral y multilateral en beneficio de los pueblos del continente euroasiano. Y va por ahí. Yo les recomiendo que busquen esa declaración 4 de febrero, porque ahí están haciendo la estructura de un nuevo orden, de una nueva autoridad mundial, porque eso es lo que está en juego. Vean ustedes la crisis de Ucrania. La OTAN, los Estados Unidos, Inglaterra, las naciones de Europa, la propia ONU, a la hora de tomar el secretario general posición, está excluido de cualquier proceso de negociación. ¿Y cómo vas a excluir de negociación a una potencia nuclear
la mayor potencia nuclear porque tiene ventaja tecnológica. No es la mayor fuerza militar, más sí la mayor potencia militar. Es decir, es menor, evidentemente, que los miembros de la OTAN, los Estados Unidos, etcétera. Pero en términos de poder militar, nuclear, tienen superioridad tecnológica. Pero bueno, eso es ¿cómo vas a poder aislar eso? Y ya no tienes negociación. Entonces tiene que entrar en este momento el Papa, junto con la Iglesia Ortodoxa y China. Y ustedes vean, Turquía está ofreciendo ser un elemento de negociación. Hoy estaba, bueno, ayer, en el horario turco, ¿no? Estaba viendo una reunión de los cancilleres de Ucrania y Rusia. Y las reuniones no están mediadas por ninguna potencia europea. Entonces están marginalizados de algo que está surgiendo nuevo. Porque si China no acepta sancionar a Rusia, acabó el juego. Entonces Estados Unidos está amenazando de sancionar también a China si China no acepta ciertas condiciones de medidas de castigo para la economía rusa. Entonces, lo que quiero decir con esto es que un orden nuevo está surgiendo. Entonces, tenemos un espacio viejo y tenemos un espacio nuevo. Tenemos un espacio viejo que quiere insistir en la política unilateral y hegemónica, y tenemos un espacio nuevo que está queriendo un orden multipolar. Entonces, es estos dos tiempos, y tenemos dos tiempos. Un tiempo pasado que todavía tiene remanescentes de la Guerra Fría, y tenemos un orden que quiere tener básicamente la democracia ligada al desarrollo económico y al bienestar. Porque el problema del canto por la democracia que han hecho los Estados Unidos al resto de los países, sobre todo los países en desarrollo, no implica en beneficio de las poblaciones, del bienestar de las poblaciones. Si implica una formalidad electoral, mientras estamos teniendo un empobrecimiento en el orden mundial que no tiene precedentes y que clama a los cielos. Entonces, en este momento, esos son dos espacios, dos tiempos. Y podemos imaginar que con buena voluntad podríamos llegar a unificar esos dos espacios y esos dos tiempos. Ahora, ahí es donde está el conflicto básicamente de Ucrania. Es ahí la línea de división entre los dos espacios y los dos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar hacia adelante? Vean ustedes que con el comercio de la unificación, por ejemplo, de América Latina hacia el corredor y puente, que es una cuestión natural, porque América del Sur está alimentando y va a ser la fuente de alimentación de toda esa región, y sobre todo con el crecimiento del consumo de proteína en toda la región euroasiática. Entonces, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, todo esto va a tener una mira, ¿no? Hay que alimentar esa población. Brasil alimenta 1 de cada 5 habitantes del planeta, porque tengamos dimensión de lo que está aquí en juego. Entonces, los corredores hacia el Pacífico, del Atlántico al Pacífico, es decir, lo que se está discutiendo de obras, de posibilidades de obras, del desarrollo del corazón del continente, son simplemente del orden de miles y miles de millones de dólares que China, ¿no?, y parte de Rusia están queriendo financiar. Por ejemplo, los acuerdos con Argentina, la construcción de Atucha 3, una planta nuclear. La relación con Rusia y Brasil es la construcción de la terminación de Angra 3 y la cooperación para nuevas plantas nucleares, especialmente lo que llaman SMRs, que son Small Modular Reactors, que van a ser fundamentales incluso en la posibilidad de llevar energía a las partes más apartadas de Brasil, por ejemplo, la frontera amazónica, que es una preocupación. Entonces está hablándose de una gran
de una red muy grande de infraestructura que puede ser, es decir, por fin puesta en marcha. Fuera de los recursos, obviamente, minerales y la posibilidad de la industrialización en Perú, Chile, Ecuador, etcétera, esas capacidades, todas esas capacidades de minerales, incluyendo los depósitos de fertilizantes en el norte de Perú, que van a ser importantes para el desarrollo de la agricultura en América del Sur, especialmente en Brasil, en las áreas de frontera. Entonces, tenemos la oportunidad, pero América Latina se mueve en esos dos tiempos y en esos dos espacios, claramente. Entonces, aún tenemos la Guerra Fría, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Aún tenemos el remanescente y se legitima por la presencia de un poder imperial que amenaza con derrumbar los gobiernos. Eso Fidel Castro lo mostró toda la vida. El mejor apoyo a un régimen de esa naturaleza es que los Estados Unidos te amenacen y te ataquen. Y eso es lo que está ocurriendo. Ahora, con el cambio de las cuestiones petroleras, Estados Unidos va y ahora casi santifica al régimen de Maduro, ¿no? Porque va a depender del petróleo de Venezuela y Venezuela va a ampliar su producción y ahí va a tener que acabar el bloqueo con Venezuela. Eso hasta es bueno para Venezuela. Entonces, esto es un juego de poder, pero eso está en el tiempo pasado. Eso está en el tiempo pasado. En el tiempo hacia adelante, y eso lo decía muy claro, déjenme hacer un paréntesis, el presidente Franklin Delano Roosevelt en la correspondencia que él tuvo con Joseph Stalin. Y él decía muy claramente que los regímenes comunistas o socialistas que surgían en respuesta al sistema colonialista. Que si se removía el sistema colonialista, la razón de ser de sistemas comunistas o socialistas caerían al suelo. Esa era la visión. Desafortunadamente, Roosevelt murió antes de que se culminara toda la negociación y quedó en manos de Truman y después Churchill, que hizo la cortina de hierro y la división de Rusia del continente europeo, que es lo que está ocurriendo nuevamente. Solo que esto no es los tiempos del comunismo. Apareció China como potencia económica y Rusia tiene una capacidad militar, tecnológica diferente. Entonces, nosotros y la política en América Latina va a ser definir cuál va a ser la conducta diplomática y cuál va a ser la conducta política para transitar del espacio antiguo hacia el espacio nuevo y de cómo vamos a pasar del tiempo antiguo al tiempo nuevo. Entonces, la política hoy es cómo nos vamos a inserir en este nuevo orden mundial y cómo vamos a resistir a el orden pasado. Miren que la posición del presidente López Obrador en este sentido y de su ministro de Relaciones Exteriores es muy interesante. Primero, porque está desarrollando un corredor interoceánico que es importante en el istmo de Tehuantepec. Importante, en el futuro eso va a ser un elemento fundamental de desarrollo. Yo digo que es el proyecto más importante que él está desarrollando y ojalá esto realmente se culmine, porque esto nos vincula exactamente en esos dos espacios. Es interesante, es decir, el corredor nos va a dar y eso para América Latina también. Se está hablando del ferrocarril transcontinental, ¿no? Que China está lista a financiar, es decir, dentro del territorio Brasil, Bolivia y Perú, ¿no? Y una cosa que también me parece muy interesante destacar en esto es lo que el presidente López Obrador dice en relación a cuál va a ser la política hacia los Estados Unidos, porque él desea que los Estados Unidos recuperen su capacidad industrial correctamente, por dos razones. Porque latinos y especialmente mexicanos, si somos 40 millones de mexicanos en los Estados Unidos y posiblemente
otros 10 de otras nacionalidades de América Latina. Entonces, no puedes decir que los Estados Unidos, el deseo de que Estados Unidos se colapse. Los migrantes que México manda remiten al país más de 30.000 millones de dólares por año. Es la principal ingreso de divisas del país. Entonces, tú piensas, ok, necesitamos la recuperación de los Estados Unidos, industrial, pero tenemos que buscar la desmilitarización de los Estados Unidos. ¿Por qué la industrialización es importante? Porque no vamos a cargar los despojos de un imperio en decadencia sobre las espaldas, ¿no?, de países en desarrollo, porque eso es la tendencia. Es decir, el hemisferio occidental queda como, ¿me entiendes?, la bahía en donde va a ir a morir la ballena. No queremos eso. Queremos es que Estados Unidos recupere su historia industrial, su visión industrial, lo que el sistema americano produjo, y que abandone esta cuestión tal, con el incentivo de que exactamente esta posición que México asume permite que haya un balance del comercio, en que los Estados Unidos crecen balanceando con el comercio de China. Esto también es importante en términos de esa transición entre esos espacios y tiempos. Entonces, yo quiero parar aquí porque ciertamente va a haber muchas dudas y va a haber muchos reclamos, ¿no? A lo mejor, ojalá, a que podamos profundizar el debate, pero yo les agradezco nuevamente ahí la oportunidad y esperamos que esto haya por lo menos aclarado algunos puntos, ¿no?